Hermanos, pero muy buenos días a todos. Dios les bendiga grande, poderosa y abundantemente en Cristo Jesús. Aquí hemos venido a alabar al Señor, pero también a escuchar su bendita y poderosa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo en su palabra: escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros, los hijos de Dios, hermanos, hemos vencido por la palabra del testimonio y por la sangre del Cordero. Tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias, bendito Dios. Gracias, eterno Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. A ti, Señor Jesucristo, sea toda la gloria, toda la honra, la alabanza y el imperio por los siglos de los siglos. Tú eres el Todopoderoso, eres el Alfa, la Omega, el principio y el fin, el que es y el que ha de venir, el Dios Todopoderoso. Padre, sabemos que en tu nombre hay poder, y en tu nombre se dobla toda rodilla de los que están arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Padre, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por cada hermano que ha venido, por los que vienen llegando. Gracias por los hermanos que nos escuchan a través del Facebook, a través de los medios. Señor, bendícelos grande y poderosamente. Espíritu Santo de Dios, te pido que tomes el control de los aires, tome el control de este lugar, tome el control de mi vida, del predicador, tome el control de mi garganta, de mi lengua y de mi voz, tome el control de cada hermano, de cada hermana, Señor. Donde estén, Señor, toma el control por tu Espíritu Santo y trae revelación, trae entendimiento a tu pueblo, Señor. Haz que ellos entiendan la altura, la anchura, la magnitud, la profundidad de tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Haznos entendidos en las Escrituras, Señor. Danos sabiduría, entendimiento y conocimiento en tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 12, por favor. Ya 4 semanas y 1, 2, 3, 4 versículos. Un mes explicando estos 4 versículos. Bendito es el nombre de Jesucristo. En la antigüedad conocían a los cristianos como el pueblo del libro. ¿Cuántos dicen amén? Porque de este maravilloso libro podemos sacar tanto, mis hermanos. Podemos escudriñar, podemos aplicar, podemos nutrirnos ampliamente de la bendita palabra de Dios. Y la palabra apunta a muchos aspectos de nuestra vida. Amén. Es útil para enseñar, dijo Pablo a Timoteo, es útil para redarguir, para instruir, para corregir. Pablo le dijo a Timoteo: reprende y exhorta con toda ciencia y doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Con toda paciencia, perdón, y doctrina. Amén. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán, no aguantarán, no obedecerán la sana doctrina, sino que muchos, teniendo comezón de oír, se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas. ¿Cuántos dicen amén? Véase 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1, le dice Pablo a Timoteo: predica la palabra. Hoy no predican la palabra. Muchas iglesias hablan algo ahí muy superficial de la palabra, pero Dios le dice a través de Pablo a Timoteo: predica la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y dice en el versículo 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Su manifestación cuando Cristo venga por la iglesia. Aplica también segunda venida. Y en su reino, el reino milenial. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Verso 3 dice: porque vendrá el tiempo, y este es el tiempo que estamos viviendo, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no obedecerán, no soportarán, no aguantarán
La gente ante la sana doctrina se tapa hasta los oídos, porque les estorba su forma pecadora y mundana de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Porque el que es de Dios, dice la Biblia, las palabras de Dios oye. Mis ovejas oyen mi voz, dijo el maestro, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy la gente, muchos no quieren escuchar la palabra de Dios, a otros les es incómodo, les molesta, les ofende. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Jesús dijo que no vivirá el hombre de solamente pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y esa palabra es útil para redarguir, para instruir, para corregir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Como dice 2 Timoteo capítulo 3, 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea enteramente perfecto, es decir, maduro. Perfección es sinónimo de madurez en la Biblia. Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? Pero en estos tiempos sí que hay falsas doctrinas. Y dice el versículo 3, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, porque hoy la gente quiere escuchar lo que a ellos les convenga, lo que a ellos les parece. Es como cuando tú buscas un restaurante. Tú vas al restaurante porque te gusta la comida allí, ¿verdad? Entonces hay iglesias a la carta también, donde predican bonito, donde no te hablan del pecado, no te hablan del diablo, no te hablan del infierno, no te hablan de la vida eterna, del juicio eterno, no te hablan del arrebatamiento, no te hablan de la santidad de Dios, ni mucho menos del arrepentimiento, ni juicio, ni segunda venida. Son iglesias que hablan de fábulas. Y dice, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y lo está diciendo el apóstol Pablo en el año 67 después de Cristo. Se lo está diciendo a su discípulo amado Timoteo. Y hoy te lo está diciendo a ti en pleno siglo XXI. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Por eso hay tanta falsa secta, tanta falsa doctrina más bien, tanta mundanidad en la iglesia. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, incluyendo el amor al dinero, sus deseos carnales también. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, cuentos, Condorito, Caperucita, Mafalda, menos Biblia. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. ¿Cuánto dicen amén? Ahora sí entremos al tema, mis hermanos. Vamos a hablar hoy la cuarta parte de este mensaje. Hoy vamos a tener la cuarta parte. Y vamos a Efesios capítulo 6, versículo 12, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha, no tenemos batalla, guerra, contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Es el primer grupo que vamos a explicar en esta mañana. Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hasta allí. Vamos a definir hoy, mis hermanos, a la luz de la Biblia, ¿quiénes son los principados? Recordemos que el Satanás, el diablo, tiene su ejército bien distribuido. Él no crea, él imita. Y imitó todo lo que vio en el cielo cuando estaba con Dios, cuando se llamaba Luzbel. En el cielo, según Colosenses capítulo 1, versículo 15, vamos a ver si me recuerdo, creo que es 15 o 16, dice, Colosenses 1:15 dice que Cristo, el Hijo de Dios, Él es la imagen del Dios invisible. Y dice, el primogénito de toda la creación.
el primogénito. No es que Dios haya creado a Jesús, porque Jesús no es un ser creado. Jesús es Dios. Y como es Dios, es copartícipe y co-creador con Dios. Eso es Cristo. Es el primogénito, porque es hijo de Dios por genética divina. ¿Cuántos dicen amén? Primogénito de toda la creación. Amén. De hecho, en Proverbios capítulo 8, versículo 22 dice que Cristo estaba en el principio con Dios, ordenándolo todo. ¿Cuánto dice amén? Creando todo, porque en Cristo, dice la Escritura, fueron creadas, verso 16, todas las cosas. Dios dijo, sea la luz, y el verbo que es Cristo, la palabra, dijo, y la luz fue hecha. Todo fue creado en Él, por Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten. Sigamos leyendo. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Yo no sé cómo le cae al testigo Jehová decir que Jesús es un ser creado por Dios. Esto es absurdo. Si en el principio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban juntos, y la Trinidad o Trinidad de Dios o la deidad de Dios se pone de acuerdo para juntos crear al hombre, a su imagen y a su semejanza. La imagen de Dios es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y la semejanza que tenemos para con Dios es que nosotros somos eternos, así como Cristo y Dios son eternos, y su Espíritu Santo. Y Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, según Proverbios, creo que es, no, Eclesiastés 3:11. Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de nosotros. En Cristo fueron creadas algunas cosas. Me equivoqué. Sí. Me gusta que sigan la Biblia. Amén. En Él fueron creadas todas las cosas. Digan todos conmigo, todas las cosas. Todas las cosas que se ven y las que no se ven fueron creadas por Él. Las que hay ¿en dónde? En los cielos. Ángeles, arcángeles, serafines, querubines, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y todas las cosas en Cristo subsisten. ¿Cuánto dicen amén? Y dice que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Por eso la cabeza de nosotros es Cristo, no es el Papa. ¿Cuánto dicen amén? La cabeza de la iglesia es Cristo, no es el hombre. Y Él es el principio, Cristo. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Apocalipsis capítulo 1:8. Él es el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia. Mírese en el versículo 16, fíjese hermano, que dice que en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios. Son ángeles que tienen influencia en la creación misma. Sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Principados y potestades. Vamos a definirlo hoy. Vemos que según Colosenses 1:16 hay principados y potestades buenos. Pero según Efesios capítulo 6:12 hay principados, potestades malos. Hay huestes de maldad. Ellos están todos en los lugares celestiales. Y los principados y potestades buenos batallan contra o tratan de ejercer control sobre los principados y potestades del mal, para que no traigan estragos. ¿Qué tal que ellos pudieran hacer lo que quisieran, los principados y potestades? Es impresionante el caos que causarían. Los principados son ángeles caídos que ejercen dominio sobre un territorio. Vamos a empezar a definir el primer grupo, que son los principados.
no se refiere a persona o ser espiritual, sino al territorio que está bajo su responsabilidad. Por ejemplo, un principado tiene autoridad y dominio sobre un país, una nación o un continente. Un ejemplo, por ejemplo, Haití. Haití tiene un principado de hechicería. Y todo lo que se maneja allá es la magia negra, la magia blanca, el vudú, en fin, ahí reina un principado. ¿Ok? Ellos ejercen dominio sobre un país o una nación para traer caos, para traer destrucción, para obrar sobre las sectas, la conducta religiosa de los pueblos, la cultura, la religión, la política. Bueno, ahí ya entran las partes los gobernadores de las tinieblas, pero ellos también ejercen en cierto rango autoridad sobre estas cuestiones. Los principados son poderes espirituales del mundo invisible, son demonios. Hay principados, como vimos, buenos y hay principados malos. En cuanto a los malos, en cada país hay un principado y ellos son los responsables de toda la destrucción, de todo el caos y la anarquía que pueda haber en aquel país o territorio. Ellos están detrás del terrorismo, de la violencia, las catástrofes, los desastres, entre tantas cosas. En Colosenses 1:16 se nombran también principados, tronos y dominios, pero estos son ángeles de Dios que tienen funciones de proteger a una nación o a un país. Estos controlan el accionar de los principados de Satanás juntamente con los principados y potestades buenos, y aún a los dominios que pueden también ejercer control acerca de todo lo creado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Las potestades, o los principados, que es lo que estamos hablando, son la séptima categoría del coro celestial, hablando de los principados buenos, los que están en el cielo. Ellos están encargados o son encargados del coro celestial, completando junto con los arcángeles y ángeles el tercer grupo jerárquico del mismo. Manifiestan el dominio de Dios sobre la naturaleza. También son llamados ángeles integradores, juntamente con los tronos y dominios. Los principados que nombra Colosenses son los guardianes de las naciones y de los países. Estos ángeles supervisan aquellos eventos que afecten directamente a las naciones, incluyendo las decisiones políticas, temas culturales, militares, temas de comercio, entre otros. Los principados de las tinieblas hacen todo lo opuesto a los principados del bien o de Dios. Los principados de las tinieblas traen caos y destrucción. Y los principados o príncipes, demonios príncipes, luchan contra la posición celestial de los santos. Es decir, si tú estás orando por algo y no se te da, es porque hay un principado. Digamos que sea, por ejemplo, una persona que esté en eminencia y que sea creyente y que esté clamando a Dios, como vamos a ver el caso del príncipe de Persia cuando oraba, y un principado de las tinieblas se lo opuso a Daniel, a sus oraciones, y se lo opuso al ángel Gabriel que traía el mensaje. Y es cuando tuvo que venir el arcángel Miguel y contender contra este principado para que soltara las decisiones y las oraciones que estaban arriba en los cielos detenidas. ¿Ok? Miremos, para no especular mucho, miremos Daniel capítulo 10, por favor. Daniel capítulo 10. Vamos al Antiguo Testamento. Daniel capítulo 10. Aquí está. Vamos a entender un poco cómo es el accionar de los principados, los del mal, porque los del bien son los que protegen. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Daniel capítulo 10, versículo 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, Persia es un país, ¿ok?
donde está prácticamente en estos tiempos Irak. En el año tercero del rey de Persia, el rey es un presidente, un gobernante, un rey de Persia. Fue revelada palabra de Daniel llamado Belsasar, que eso es lo que le colocó el rey Nabucodonosor, Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Recordemos que Daniel era 10 veces más sabio que tú y yo. ¿Okay? En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieren las 3 semanas. Es decir, Daniel estaba en ayuno. Estaba clamando al Dios del cielo por una respuesta para libertar al pueblo de Israel. Y en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Este es Cristo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Su cuerpo, hablamos de la cristofanía, porque Jesús es en el nuevo pacto, y Cristo es en el antiguo y nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén? Por eso le coloca a Jesús el nombre Jesucristo, el ungido. Jesús también estaba en el antiguo pacto. Era conocido en el antiguo pacto como el ángel de Jehová. Jesús era conocido como el príncipe de los escuadrones de Jehová de los ejércitos. También se manifestó como Melquisedec, se manifestó a Abraham, pero es el mismo Cristo. Y aquí está prácticamente Daniel alzando sus ojos, el versículo 5, y mirando, y aquí él vio un varón vestido de lino, de blanco, resplandeciente, y sus lomos estaban ceñidos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Recuerdan cuando Moisés en el Éxodo, ahí estaba y hablaba Dios al pueblo de Israel? Y que la voz de Dios parecía como trueno al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel: no nos hable directamente, háblanos a través de tu siervo Moisés, porque la voz de Dios es como trueno potente. ¿Cuánto dicen amén? Ese es el mismo Cristo, era cristofanía. Cristo manifestado en el antiguo pacto. Y solo yo, Daniel, verso 7, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre mis palmas de las manos, las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te he hablado, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Cuánto dicen amén? Esto nos muestra que cuando estamos orando, estamos clamándole a Dios, ahí está Jesús al pie. ¿Cuánto dicen amén? Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Cristo había mandado el ángel Gabriel, prácticamente, porque los ángeles son mensajeros, y el ángel Gabriel traía la respuesta de aquella oración que estaba haciendo en ruego y en cilicio y en ayuno el profeta Daniel. Pero al ángel Gabriel se le opone prácticamente un príncipe del reino de Persia, y se lo puso durante 21 días. Pero he aquí Miguel,
uno de los principales príncipes. Mira que Daniel es un príncipe. Miguel es un principado, pero de los buenos. Miguel, que es un arcángel, un principado bueno de Dios, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Cuando habla de los reyes de Persia son los gobernantes. Vemos entonces que los principados del mal ejercen dominio o influencia, hacen sobre los reyes, sobre los gobernantes de los países o naciones. Véanse 1 de Timoteo capítulo 2 del 1 al 2, por favor, antes de continuar. 1 de Timoteo capítulo 2 del 1 al 2. 1 de Timoteo, ¿la encontraron? Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Versículo 2 dice: por los reyes, es decir, por los gobernantes, por los presidentes, por los alcaldes, en fin, por todos los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Tú y yo, como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor, debemos orar por los presidentes. Pero ¿qué hace la gente? Los critica. Hay que orar porque sobre ellos hay una carga, hay una presión impresionante. Y están muchas veces, en la mayoría de las veces, siendo influenciados para tomar decisiones que afecten al pueblo. Dice el versículo 13: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Daniel 10:13. Pero he aquí Miguel, el arcángel Miguel, que es un principado de los buenos, uno de los principales, aquí lo dice, príncipe, uno de los principales príncipes de Dios, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Porque ellos también están a favor, los ángeles de Dios están a favor de los gobernantes, para que tomen las mejores decisiones a favor nuestro. Pero siempre hay mucha oposición. Recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, todos los reinos del mundo fueron entregados ¿a quién? Al diablo. Todos estos reinos son tuyos, serán tuyos, Señor Jesús, si tan solamente tú postrado me adorares. Todos estos gobiernos y reinos serán tuyos, solamente adórame y verás. Y le dice Jesús: no tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 14 de Daniel capítulo 10 dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero aquí uno, con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. Aquí sí está Cristo. El otro era el ángel Gabriel, el mensajero. Pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije a aquel que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hijo de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo. Muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me he fortalecido, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, vendrá otro demonio que iba a influenciar ¿a quién? Al rey de Grecia.
Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayudó con ello sino Miguel, vuestro príncipe. Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Tenemos aquí el accionar de principados de maldad influenciando sobre las decisiones de un país, sobre una respuesta a favor de un país, en este caso Persia. Y después tenía que irse para Grecia para también hacerle la vida de cuadritos al príncipe de Grecia, al gobernante. Y era un principado. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Bueno. Así que en Daniel 10:13 vemos que uno de los príncipes de Persia influye sobre el gobernante de Persia, un principado prácticamente. Y este es uno de los ejemplos más claros en el Antiguo Pacto. Ejércitos de demonios se oponen a los propósitos de Dios con un país, con una nación. Las luchas terrenales a veces se reflejan en todo lo que sucede en el segundo cielo. Ajustemos nuestras luchas espirituales hoy día a la situación actual en la que estamos viviendo. El príncipe de Persia, como su nombre lo indica, era un principado y era la cabeza de las fuerzas espirituales que comandaban el principado de Persia, luchando especialmente contra el pueblo de Dios, oponiéndose a las oraciones del profeta Daniel por 21 días y deteniendo al ángel Gabriel, mensajero de Dios, quien traía las respuestas a estas oraciones. El arcángel Miguel vino entonces para ayudarle, así que entendemos que los ángeles son mensajeros y los arcángeles son guerreros de Dios, son principados de Dios, mientras que los ángeles tienen su función de llevar la respuesta a las oraciones, son mensajeros. Algunos ángeles tienen influencia sobre determinadas naciones. El gobernante de Persia, un ángel malvado cuya habitación estaba en los lugares celestiales, es decir, en el dominio invisible, intentó retener a los cautivos israelitas para que no regresaran a su tierra natal. Esto nos revela el gran dominio que tales principados y potestades de las tinieblas pueden ejercer sobre las naciones. En este mismo capítulo 10 de Daniel, encontramos otros príncipes angelicales que gobiernan naciones. Uno bueno, Miguel, que gobierna y guarda las actividades de Israel, versículo 13. Y el príncipe malo de Grecia, versículo 20, quien tal y como fue profetizado, finalmente impuso su predominio sobre el príncipe de Persia, es decir, sobre el presidente o gobernante de Persia. La guerra del arcángel Miguel en las regiones celestiales debía estar dirigida contra Persia y después contra Grecia. Cada una de estas naciones iba a tener poder sobre el pueblo de Dios, Persia y Grecia, y estuvieron representadas por príncipes demoníacos. Pero Dios es el Señor del pasado, del presente y del futuro. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, las potestades. ¿Qué son potestades? Ya entendemos por la misma palabra qué son principados. Hay buenos y hay malos. Pero también hay potestades. Y hay potestades buenas y hay potestades malas. En cuanto a las potestades del mal, o estos demonios que también son de autoridad, las potestades tienen dominio sobre una jurisdicción. Se refiere al grado o nivel angélico, autoridad o derecho. Por ejemplo, colocamos el ejemplo de Haití. Practican la santería, el vudú. Entonces, eso le da derecho a una potestad de traer caos y destrucción, ruina, pobreza y hambre al país. Por ejemplo, en África también. Y así en muchos países. Cada país en el mundo tiene asignado un principado y un potestad de parte de Satanás. ¿Ok? Los diferentes grados de los ángeles caídos del ejército de Satanás no implican mayor autoridad ni dominio especiales sobre nosotros. Ellos no pueden tener control directo sobre nosotros cuando nosotros nos hemos convertido al Señor o cuando andamos en obediencia o en santidad. Por eso no debemos de sentirnos, mis hermanos, atemorizados ni amedrentados. Son ángeles de mucha autoridad, sí. Pero recordemos lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 18.
He aquí os doy potestad de hollar serpientes, demonios, Satanás, y escorpiones, demonios, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Primera de Juan 5:18 dice: el que es nacido de Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Cuándo Satanás pierde autoridad sobre una persona? Cuando ésta se arrepiente, cuando esta persona doblega su voluntad a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entrega su vida a Cristo. Allí, a partir de ahí, el diablo pierde autoridad sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque ya somos propiedad de Cristo, comprados a precio de sangre. ¿Cuántos dicen amén? Bendito es el nombre de Jesús. Las potestades, por otra parte, también tienen influencia sobre las falsas doctrinas y actúan dentro de las sectas, dentro de las falsas religiones, porque recordemos que una secta no es lo que se desvía del catolicismo. Quiero que eso quede claro, porque a nosotros nos pueden decir que somos secta. No, secta es lo que se desvía de la palabra de Dios, y el catolicismo está desviado desde el año 313 al 325 después de Cristo. Desde ahí está desviado, porque es una institución, una religión humana. Esa es la Babilonia, la gran Babilonia, que trae confusión. Entonces las potestades tienen gran influencia a través de las falsas doctrinas y actúan dentro de las sectas, dentro de las falsas religiones o iglesias desviadas de la sana enseñanza de Jesucristo, colocando sobre el pueblo confusión, apostasía, miedo, dudas, metiéndolos a la idolatría. Si no es adorando un muñeco de estuco, de papel, de cartón, de madera, de bronce, de cerámica, adoran también al hombre. Hay iglesias cristianas que al pastor lo endiosan. Ojo con eso. Estos traen también herejías, traen blasfemias, traen infidelidad a Cristo. Es decir, tuercen y desvían la sana doctrina. Vimos en Colosenses 1:16 que se citan también potestades de Dios. Y son entidades angélicas que forman parte, junto con las dominaciones y las virtudes, la segunda jerarquía angélica. Las potestades permanecen en nuestro plano finito de realidad y se encargan de mantener el equilibrio cósmico, las leyes físicas, juntamente con los tronos y con los dominios. En la Biblia, siempre que se hace referencia a estas fuerzas celestes, se les denomina principados y potestades. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define la palabra potestad como dominio, como poder y autoridad. Jurisdicción o facultad que se tiene sobre una cosa. Un principado es el título o dignidad de príncipe, pero también se refiere al territorio o lugar sujeto a la potestad de un príncipe. Por tanto, los principados y las potestades espirituales son fuerzas que dominan territorios y por tanto pueden interferir en el comportamiento humano a través de las culturas, a través de la religión, la música, las modas, las tradiciones, influenciando de esta manera el espíritu y el alma del hombre. ¿Quién ha creado estas entidades? Evidentemente sabemos que Dios es el creador de todo. Dios los creó buenos, los principados y las potestades. Pero recordemos que Satanás, el diablo, se rebeló en el cielo. Y cuando él cae a la tierra, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y ahí venían los principados de Dios que se rebelaron contra Dios. Y esos eran parte de la cola de Satanás que cayeron a la tierra, teniendo dominio sobre el primer y segundo cielo. ¿Ok? Cuando Dios crea a los ángeles y todos los espíritus celestes, hay una parte de ellas, como dijimos, que se rebela contra Dios. Y dice, esto está en Judas
Judas 6, veamos un momento por favor. Dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, Judas 6, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Uno fueron los ángeles que cayeron a la tierra, principados, potestades, ángeles caídos, huestes de maldad, demonios. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Cuando Satanás cae, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y cuando toca la atmósfera de la tierra, estos ángeles caídos se convierten en lo que hoy conocemos como demonios. Principados, potestades, huestes de maldad, demonios, todo esto en los lugares celestiales. Amén. Pero estos que nombra Judas, capítulo 6, y que nombra también el apóstol Pedro en segunda de Pedro, creo que es el capítulo 2, versículo 4 y 5. Estos ángeles son ángeles más malvados. Son ángeles que en el tiempo, cuando pecaron contra Dios, fueron guardados en prisiones eternas. Hablamos de los ángeles que en el tiempo prediluviano, ¿ok?, hicieron caer a los hombres en maldad. Recordemos que en esos tiempos la tierra se llenó de maldad y de violencia, porque los hombres fueron influenciados por estos ángeles. Y cuando ocurre el diluvio, a estos ángeles caídos, que son los más malos de todos, Dios los ha guardado en prisiones eternas que se llaman el Tártaros. Leamos lo que dice la palabra de Dios en Judas capítulo 1, verso 6. Es un solo capítulo. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado Dios bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 9, del 1 al 5, cuando para el tiempo de la tribulación van a salir por la fumarola de los volcanes, para atormentar a los hombres durante el periodo de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 9, del 1 al 5. Y bien lo que dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Estos son más fuertes que los principados y potestades y los gobernadores de las tinieblas. Estos están reservados para el día del juicio y están en las profundidades de la tierra, en un lugar más profundo del infierno que se llama el Tártaros, que es una cárcel para demonios. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, Tártaros, para ser reservados al juicio. Ahí está. Y continúa el verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de la justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Estos ángeles prediluvianos fueron prácticamente los que le enseñaron a las mujeres el arte de la magia, el consultar los hombres las estrellas, el adorar las estrellas, el zodiaco, las propiedades curativas de las hierbas, el ocultismo prácticamente. El propósito del diablo con estos ángeles que se fijaron en las hijas de los hombres, según Génesis, vamos para allá, no sé por qué voy por acá, pero leamos, que esto es importante. Génesis capítulo 6, versículo 4. El propósito de Satanás era distorsionar el propósito redentor que tenía Dios para con el hombre a través del nacimiento de Cristo. El propósito del diablo era distorsionar la genética humana por la cual vendría el nacimiento del Mesías. En aquellos tiempos prediluvianos, estos ángeles, según Génesis capítulo 6, versículo 1, se fijaron en las hijas de los hombres. En aquel tiempo había mucha maldad sobre la tierra. El pensamiento del hombre, porque era influenciado por estos ángeles,
que hoy día están guardados en prisiones eternas, era prácticamente influenciar al hombre para apartarse de Dios, para hacerlo lo desagradable delante de Dios. Y dice el versículo 1 que aconteció que cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron a los hombres hijas, que viendo los hijos de Dios, en este caso son esos ángeles, que son ángeles por creación, en hebreo es la palabra Ben Elohim, los hijos de Dios. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, las hijas humanas de los hombres, eran tan hermosas, estos ángeles dicen que tomaron para sí esposas, para sacarles descendencia. Los ángeles caídos o demonios tienen la facultad de poseer cuerpos. Y su propósito era prácticamente tergiversar la genética humana. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el del hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán 120 años a partir de ahí. Y dice el versículo 4 que en aquellos días, Génesis capítulo 6, verso 4, habían gigantes sobre la tierra, había muchos gigantes, hombres de, digamos, hablando en metros acá, 13 metros, 12 metros, 10 metros aproximadamente. Aquí una persona promedio mide 1,70, 1,80, 1,90 y es más grande como hasta 2 metros. Bueno, ya otros casos de gigantismo ya por problemas patológicos, ya es otra cosa muy diferente, ¿ya? Pero aquellos hombres que lo conforma la arqueología medían entre 11 y hasta 13 centímetros. Metros, no, porque no serán enanos. Metros, imagínense, metros. Casi como un edificio, mis hermanos. Y la arqueología ha mostrado que se han encontrado en el Medio Oriente cráneos del grande, digamos, de este salón. Los esconden. Eso es real, existieron. Esos ángeles vieron las mujeres, hijas de los hombres, los Ben Elohim, los hijos de Dios, porque hijos de Dios hasta el diablo, pero por creación. Vieron que las hijas de los hombres, las humanas, eran hermosas, tomaron para sí. No sé cómo harían, pero le sacaron genética. Hubo mezcla genética y prácticamente estos gigantes empezaron a esparcirse sobre la faz de la tierra. Y dice Génesis 6:4 que había gigantes en aquella época, en aquellos días. Y también después que se llegaron a los hijos de Dios, o sea, después de que se llegaron estos hijos de Dios, estos ángeles caídos, a las hijas de los hombres les engendraron hijos. Ahí lo dice, miremos, lo vamos a ver. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Esos ángeles se llaman los Giborim, que en la traducción hebrea, cuando lo vamos a referir, por ejemplo, a nuestro Dios, que es nuestro Jehová Gibor, significa poder, grandes. Cuando tú te refieres a Jehová grande y poderoso, el Todopoderoso, ese es nuestro Jehová Gibor. Pero la palabra hebrea para referirse a estos ángeles caídos y que se volvieron hombres gigantes, cuando se llegaron a las mujeres humanas, se les da la palabra Giborim, que significa poderosos y rebeldes. Hay una palabra Gibor y Giborim. Giborim es el gerundio, y ahí traduce poderosos y rebeldes. Estos ángeles fueron los llamados Nefilim, que como dijimos, medían entre 11 y 13 centímetros. Metro, vuelvo a corregir, gracias, están atentos, me parece bien. 11 a 13 metros, unas cosas enormes. Y dice entonces la escritura que aquellos hombres engendraron hijos. Y dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Fueron varones de renombre. Hay lo que se llama vigoroso cazador delante de Dios. Ese era otro Giborim. En Génesis capítulo 11.
Ahí aparece los gigantes que habían. Cuando la torre de Babel, creo que es en el capítulo 10. Nimrod. Seguimos. Los Nefilim son razas de gigantes. Y dice el versículo 5 de Génesis 6: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Imagínate, ahí prácticamente se empieza a distorsionar la genética humana. Por eso Dios, en vista de tanta maldad y en vista de que estos ángeles ya veían a los hombres como pollitos y se los comían, Dios hace algo, se arrepiente de haber creado al hombre y haberlo puesto sobre la tierra, y Dios se duele en su corazón. Y es cuando Dios manda el diluvio. Estos ángeles, a pesar de su estatura, estos ángeles ya pues hechos hombres, no llamemos ángeles sino ya los Nefilim o los Giborim, poderosos y rebeldes, ellos enseñaron a las mujeres el ocultismo, el exoterismo, la magia negra y todas estas cosas, las propiedades curativas de las hierbas, y prácticamente la tierra se llenó de maldad, de violencia, y Dios se arrepiente en su corazón, y es cuando recién manda el diluvio. Y estos seres, a pesar de su gran estatura, 11 a 13 metros, podían salvarse, pero digamos lo que dice la Biblia: las aguas cubrieron todo monte y todo lugar alto de la tierra. ¿Durante cuánto tiempo? 150 días. Durante 40 días y 40 noches llovió intensamente. Estos seres, tanto los hombres de estatura normal y las mujeres de estatura normal y los animales que no abordaron el arca, fueron anegados en agua, murieron. Hasta los gigantes. Por eso encontramos en las profundidades de la tierra, los arqueólogos han descubierto fósiles de estos seres de grandes dimensiones. Existieron. ¿Ok? La pregunta es, ¿qué pasó con esos espíritus que habitaban esos gigantes? Esos son los que dice Judas 6 y los que dice segunda de Pedro 2, 4 al 5, que fueron guardados en prisiones eternas y están reservados para el justo juicio de Dios en los tiempos de la tribulación. Estos ángeles perversos y malvados, ángeles caídos, van a ser soltados durante el tiempo de la tribulación al toque de la quinta trompeta. Apocalipsis capítulo 9 del versículo 1 al versículo 5. Leámoslo, por favor. Hermanos, esto es un estudio, porque en un estudio se profundiza. ¿Ok? Por eso ya llevamos un mes prácticamente explicando el versículo de Efesios capítulo 6 del 10 al 12. Y estamos en el 12. Ya estamos a menos empezando. Y vamos en las potestades. Apocalipsis capítulo 9. Y esto lo dije en una prédica recién. Y lo ratifico ahora. Apocalipsis capítulo 9, versículo 1. Por eso es importante, mis hermanos, que nos vayamos en el primer viaje. En los tiempos prediluvianos, el medio salvífico para el hombre era ¿qué? El arca de Noé. Y Noé durante 120 años predicó que venía un juicio. Le dijo a la humanidad, incluso a los gigantes, que se arrepintieran. Eso nos van a repetir. Pero a mí los hombres, las hijas de los hombres y los hombres tenían que arrepentirse y se burlaban de Noé. Le decían que estaba loco. Solamente 3 personas de esa sociedad se arrepintieron, y son las hijas de Noé. Las hijas las mujeres, las esposas de sus hijas. Fueron las únicas 3 personas alcanzadas de toda esa sociedad. Y toda la casa de Noé. Noé, su esposa, Cam, Sem, Jafet. ¿Cuánto van ahí? 5. ¿Y más 3 cuánto es? ¿Las esposas? 8. Fueron las únicas alcanzadas para la salvación de aquella sociedad malvada y apartada de Dios.
Solamente esas 3 personas. Pero en sí fueron 8 las personas salvas del diluvio, los que abordaron el arca. Y Jehová cerró la puerta. La puerta en este momento, mis hermanos, está abierta. Y esa puerta es Cristo. Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrará, saldrá y hallará pastos. Cristo es el arca de la salvación. Él es el medio salvífico para estos tiempos. ¿Y la gente qué hace? Burlarse de los evangélicos. Se burlan de nosotros, porque estamos como Noé, siendo pregoneros de la justicia, predicando que Cristo viene, que viene un juicio sobre la humanidad. Viene la tribulación y la gran tribulación luego del arrebatamiento de la iglesia. Y en la gran tribulación van a haber sellos, trompetas y copas de la ira. Y estos ángeles caídos que están en el Tártarus van a ser soltados en el sonar de la 5ª trompeta del ángel del Apocalipsis, el 5º ángel. Y lo dice Apocalipsis capítulo 9. Hermanos, es el tiempo de arrepentirse. Es el tiempo de buscar de Dios, de abordar el arca de la salvación, de escondernos en Cristo, porque lo que viene para la humanidad es algo bien nefasto, algo bien terrible. Mejor, hermanos, es no haber nacido, que habiendo nacido y no arrepentirnos y quedarnos cuando suene la trompeta final, quedarnos a vivir los juicios, mis hermanos. Imagínate la gente que se va a quedar. La gente va a querer morir. No va a poder. Durante 5 meses la muerte va a salir a vacaciones. Buscarán la muerte y no lo hallarán, como lo dijo Job también. Job capítulo 3, verso 21. Va a ser terrible. Aparte de eso, los juicios. Por las fumarolas de los volcanes van a salir verdaderos demonios del Tártarus, mis hermanos, para atormentar a los hombres. ¿Durante cuántos tiempos? ¿Durante cuánto tiempo? 5 meses. Vamos a leer. El 5º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del Tártaro, del abismo. Y este ángel dice que va a abrir el pozo del abismo y va a subir del pozo como humo de un gran horno, un gran volcán. Y muchos volcanes en tiempo de tribulación van a entrar en erupción. Mira, por ejemplo, el volcán de España que está en erupción en estos tiempos, ya lleva como un mes largo. Creo que es el volcán de La Palma, en España. Imagínate la cantidad de demonios que están saliendo por ahí. No los del Apocalipsis 9, no, todavía no, pero están saliendo. Pero aquí, en este toque de este 5º ángel, una estrella va a caer del cielo a la tierra. Y a esta estrella a este ángel se le va a dar la llave del pozo del abismo, donde están encarcelados esos demonios terríficos. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, un volcán. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas, verdaderos demonios. ¿Por qué langostas? Porque van a salir como las langostas, millones y millones, por todos los volcanes del mundo. El abismo se va a abrir para que por esos volcanes salgan multitudes de langostas. Y del humo salieron langostas de los flujos piroclásticos del interior de la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó a estos demonios, a estas langostas, que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Nosotros en este momento, como iglesia de Cristo, si hemos nacido de nuevo, obviamente tenemos el sello de Dios en nuestro corazón, que nos garantiza que somos propiedad de Jesucristo. Amén. Esas son las arras de nuestro espíritu. Amén, amén. Somos propiedad de Cristo y el maligno no nos puede tocar. Amén. Para el tiempo de la tribulación van a haber 2 grupos de sellados. Los 144,000 sellados, juntamente con Moisés y Elías, que van a ser los 2 testigos. Van a haber 144,000 sellados, en cuya frente va a decir santidad a Jehová. Están sellados por el Dios vivo de la gloria.
Pero va a haber otro grupo de sellados que van a ser los que van a recibir la marca de la bestia. Y estos demonios no van a tener autoridad sobre los sellados de Dios. A los sellados de Dios los va a destruir Satanás directamente. Los va a mandar a matar a los 144,000 sellados, incluyendo los 2 testigos. Pero a todo el que no tenga el sello de Dios en la frente va a ser atormentado, según el versículo 5. Y van a ser perseguidos. Los van a matar. No, los van a matar, no, los van a atormentar. Dice, y les fue dado no que los matasen, porque eso es lo que hacen los demonios, sino que los que atormentasen durante 5 meses. Y dice que su tormento será como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. La muerte sale a vacaciones desde que Caín mató a Abel. Ese fue el primer cliente de la muerte, hasta el día de hoy. La muerte no cesa de trabajar de día y de noche. No mira raza, no mira cultura, no mira religión, no mira la edad, sino que de día y de noche, desde que Caín mató a Abel, no ha parado de trabajar. Y en tribulación saldrá a vacaciones durante 5 meses. La gente se va a pegar un tiro en la cabeza y va a quedar ahí viva, sufriendo el dolor y todo, pero viva. Se va a tirar a los rieles de un ferrocarril, el tren va a pasar y ahí va a quedar viva. Va a quedar destrozada, pero no va a morir. Se tirará de un edificio bien alto y caerá ahí, ¡pum! Como cuando uno deja caer un huevo, ahí, destortillado, y no van a morir. Porque la muerte saldrá a vacaciones durante 5 meses. Job capítulo 3, 21 dice que buscan la muerte como tesoro, como oro, y no la hallarán, no la hallan. Ansian morir, pero la muerte va a huir de ellos. Terrible, mis hermanos, terrible. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a ir terminando porque estos temas son extensos. Cuando Dios crea a estos ángeles o espíritus celestes, dijimos que hay una parte de Dios que se revela contra Él, y estos son los ángeles que no guardaron su dignidad. Estos ángeles en tiempos prediluvianos estaban dispersos sobre la tierra, pero querían habitar cuerpos. Los demonios siempre su propósito es ese, es habitar cuerpos, y finalmente lo consiguieron, y su resultado fueron los Giborim, o los Nefilim más bien, los poderosos y rebeldes, aquellos hombres de gran estatura. Quisieron rebelar y caer en caos y maldad a toda la humanidad. Por eso Dios tuvo que mandar el diluvio. ¿Ok? A partir de ese momento, mis hermanos, existe una lucha entre Dios, que es su ejército fiel, la iglesia, que es su ejército fiel, el ejército de Dios, y Satanás, juntamente con sus demonios, con el resto de fuerzas celestiales o celestes. Y esa lucha se desarrolla por el alma del hombre. El Señor nos invita a formar parte de su ejército. Dice la Biblia, porque no tenemos lucha, no tenemos batalla contra sangre ni contra carne, sino contra principados y contra potestades. Como iglesia tenemos poder y autoridad, aún sobre los principados y potestades, si como iglesia nos unimos como cuerpo de Cristo. Amén. A favor de nuestra nación, de nuestro país, de nuestros gobernantes, contra gobernadores de las tinieblas. Estos son los que ya ejercen gobierno sobre lo político directamente, contra huestes de maldad de las regiones celestes, según Efesios 6:12, advirtiéndonos que este mundo está dirigido por las fuerzas contrarias a Dios. Por eso el Señor dijo en su palabra en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Quien reina en este mundo es el diablo. Vean Efesios capítulo 2. Y Él gobierna donde hay pecado, donde hay maldad.
El pecado le da derecho legal al diablo de estar allí, de permanecer, de atormentar, de oprimir, de subyugar. Sumergidos en muerte espiritual. Así estábamos antes de conocer de Dios. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás el diablo. El espíritu, porque el diablo es un espíritu, que opera ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia, los que no obedecen la palabra. Si la Biblia te dice no matar y la gente mata, es un hijo de desobediencia, pero también es un hijo de la ira de Dios. Si la Biblia dice no cometerás adulterio y adulteras, eres un hijo de desobediencia. Si la Biblia te dice no fornicar y estás fornicando, eres un hijo de desobediencia y de la ira de Dios. Si la Biblia dice que no hay que cometer idolatría y la gente se hace imagen de Dios, de la Virgen, del Cristo, de la gloria, y se hace imagen y se postra, la tiene colgada en el cuello, mas nunca en el corazón, la tiene en la billetera, en el bolso, la cuelga en el carro, ahí en el espejo, y se ven dos escapularios. La gente está pecando contra Dios, está ofendiendo a Dios, son hijos de desobediencia. Porque la Biblia dice que maldito todo aquel que se hiciera imagen de fundición, o escultura o efigie de cualquier cosa, así sea para tenerlo en casa y decirle amén, como dice el profeta Jeremías. Entre los cuales también todos nosotros vivimos, porque todos hacíamos esas cosas. Idolatrábamos, sentíamos envidia, mirábamos mal al prójimo, adulterábamos, mentíamos, fornicábamos, en fin. Y nos daba 8 que 80 pecar. No, usted va el domingo a misa y se confiesa ante el curita y ya. Y tómese el Dios Sol, el Dios galleta. Mentira del diablo. El sicario ora antes de matar. El sicario, sí, lo que dice aquí nuestro hermano abogado. Un sicario antes de ir a matar se echa la bendición y se encomienda a la Virgen. ¿O no? Así es. Rezan las armas, rezan las balas. Las consagran a sus ídolos delante de una estatua de la Virgen ahí. Ahí se posta el sicario para ir a matar. Que no se desvíen las balas, que apunten donde tienen que dar. No entiendo eso, hermanos. El diablo es mentiroso y engaña al mundo entero. Dice que nosotros vivimos en todos los pecados antes, entre los cuales todos nosotros, versículo 3 de Efesios 2, también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por tanto, por naturaleza, hijos de la ira de Dios, lo mismo que los demás. 1 Corintios, ya para terminar. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿Ven por qué las iglesias evangélicas de sana doctrina no se llenan? Porque muchas personas este estilo de mensaje les incomoda, les ofende y les estorba para vivir su vida mundana. 1 Corintios 6, versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Mira, aquí están los idólatras, los fornicarios, lo que venía diciéndoles. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Hoy hay iglesias evangélicas que están ordenando a pastores homosexuales y no predican contra el homosexualismo. ¿Por qué? Porque hay fieles en su iglesia que tiran para los dos bandos, o hay mujeres que tiran para los dos bandos también, y por eso no hablan en contra del pecado. Ni los que se echan con varones. Aquí lo dice: toda esta gente no heredará el reino de Dios. Y si no se van para el cielo, ¿para dónde se van? Para el infierno.
ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y miren lo que dice aquí: y esto erais algunos. Esto éramos. En eso nos movíamos. Esa era nuestra vida, nuestro estilo de vida. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados por la sangre del Cordero. Ya habéis sido santificados por la sangre y por el Espíritu de nuestro Dios, y ya habéis sido justificados por la obra de la cruz, por lo que hizo Cristo en la cruz, en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mira lo lindo que es venir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Con Cristo es borrón y cuenta nueva. ¿Cuántos dicen amén? Es ahí cuando el diablo pierde potestad sobre ti, cuando tú te arrepientes, cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y tu único y suficiente Salvador personal. Bendito es el nombre de Jesús. Hay una lucha, mis hermanos, entre el bien y el mal, entre los ángeles de Dios y los ángeles del diablo en el segundo cielo. Y tú y yo somos también protagonistas de esta lucha, como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo. ¿Ok? Esta lucha sin cuartel se desarrolla, como hemos visto antes, en las regiones celestes. Hay una doble dimensión: por un lado el mundo visible y por otro el mundo invisible, el mundo espiritual. Es el mundo invisible. Debemos tener claro que cada acto realizado en este mundo visible, temporal y finito, tiene su repercusión en el campo espiritual, esto es, en las regiones celestes. Vamos a dejarlo hasta ahí y la otra semana continuamos. ¿Cuánto dicen amén? Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar. Padre eterno, muchísimas gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda fuente de verdad. Yo te pido por cada hermano que ha venido, por los hermanos que escuchan este mensaje a través de la red, bendícelo grandemente, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú nos has librado de la potestad del diablo y de las tinieblas y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos perdón de pecados y redención por tu sangre, la que derramaste en la cruz de Calvario. Gracias, bendito Dios, porque tu sangre nos has lavado, tu sangre nos ha limpiado, nos ha justificado y nos ha santificado, Señor. Muchas gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, por este tiempo, por la palabra. Permite que esta semana sea una semana de victoria, de bendición. Y sabemos que tú cuidas de nosotros, tú eres muro de fuego alrededor de tu iglesia, de tu pueblo, Señor. Y tú eres escudo a nuestro alrededor, escudo y protección. Tú eres nuestro Jehová Jireh, nuestro escudo, nuestro estandarte, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios.